Muy buenas a todos. Ya vimos en vídeos anteriores que una bobina por la que circula una corriente genera un campo magnético en su interior. Imaginemos una bobina de esta manera, un solenoide. Si por aquí circula una corriente, esto nos genera un campo magnético en su interior. Imaginemos que es de esta manera. Pero ¿qué ocurre si ahora tenemos otra bobina que está enrollada solidariamente con esta primera? Por ejemplo, de esta forma. Que el campo magnético también afectará a la segunda bobina. Si la corriente es constante, el campo magnético es constante, el creado por la bobina 1, para entendernos, sería la 1 y esta la 2. Pero si el campo magnético es variable porque la corriente es variable, esto implica que el flujo de campo magnético que atraviesa la segunda bobina es variable en el tiempo, y esto va a hacer que se me genere una corriente, una fuerza electromotriz inducida en la segunda bobina y por lo tanto una corriente inducida. Vamos a analizar este ejemplo, y para ello vamos a coger dos bobinas que están próximas entre sí. Imaginemos que tenemos una bobina primaria, que es esta, que está próxima a otra bobina que llamaremos secundaria, por ejemplo así. Y por aquí introducimos una corriente I, que en principio es variable en el tiempo. Esta es la bobina 1, esta es la bobina 2. Esta corriente I me genera un campo magnético que es así y que eventualmente pasará a través de esta segunda bobina. Como he dicho hace un momento, esto me generará una corriente inducida en la segunda bobina. Este le podemos llamar I1 y aquí pues podríamos llamarle aquí a una corriente I2. ¿Cuál es la relación entre estas corrientes, entre esta corriente y la fuerza electromotriz inducida en la segunda bobina, etcétera? Bueno, vamos a utilizar la ley de Henry-Faraday-Lenz, que vimos en un vídeo anterior también, en la segunda bobina. Nos dice que la fuerza electromotriz inducida será igual a menos la derivada del flujo de campo magnético con respecto del tiempo. En este caso, en lugar de tener una sola espira, tenemos una bobina compuesta de n espiras. Entonces, tenemos que multiplicar esta expresión, el flujo, de hecho, lo tenemos que multiplicar por el número de espiras, que tiene 2. Así que a esto le podemos llamar phi b2 por n2. Esto de aquí sería, podemos llamar phi sub 2. El flujo magnético en 2 es igual al flujo magnético que atraviesa cada espira multiplicado por el número de espiras. Esto lo podríamos sacar a este lado, menos n2, derivada del flujo de campo magnético de cada una de las espiras con respecto del tiempo. Este flujo de campo magnético dependerá directamente de la corriente que atraviesa la primera bobina, porque esta corriente es la que genera el campo magnético. Este sería B1 y este campo magnético es el que atraviesa la segunda bobina. Vamos a definir un parámetro que le vamos a llamar inducción mutua o inductancia mutua, que me relaciona precisamente eso. Me relaciona la corriente en el bobinado primario con el flujo en el secundario. Y no es nada más que phi sub 2 dividido para I sub 1, que es lo mismo n2 phi b2, esto sería para cada una de las vueltas de las espiras, dividido para I1. Utilizando esta definición, fijaos que es muy sencillo reescribir la ley de inducción de Faraday. La ley de inducción de Faraday queda como menos m12 derivada de I sub 1 con respecto del tiempo. Obviamente, si la corriente no depende del tiempo, esta derivada es 0 y la fuerza electromotriz es 0. Y si la corriente sí depende del tiempo, entonces hay una fuerza electromotriz inducida aquí, en el secundario. Este parámetro, o la inductancia mutua, es un parámetro que es simétrico
la inducción mutua que hace 1 sobre 2 es la misma que hace 2 sobre 1. Es decir, M21 es igual a M12. M12 en este caso lo definiríamos como phi sub 1 dividido para I sub 2. Si fuera el primario, o el que tiene corriente externa, fuera el 2 en lugar de ser el 1. De la igualdad de estas dos coeficientes, podemos llamarlo M directamente, coeficiente de inducción mutua entre las dos bobinas, y sería igual a N2 phi B2 dividido para I1, y también sería igual a N1 phi B1 dividido para I2. O sea, una relación entre los flujos de campo magnético y las corrientes en cada una de las dos bobinas. Ahora vamos a hacer un ejemplo de cálculo del coeficiente de inducción mutua para este sistema precisamente que os he puesto aquí al principio. Voy a abrir otra página y tenemos una bobina primaria, que es por la que circula corriente, y una bobina secundaria, que es en la que yo voy a medir la fuerza electromotriz inducida y quiero saber cuál es el coeficiente de inducción mutua entre ellas. Como datos que necesito, pues necesitaré el número de vueltas que tiene cada bobina y la corriente que introduzco por la bobina primaria. Vale, con eso sería suficiente. Bien, vamos a partir de la expresión anterior. M es igual a N2 phi B2 partido para I1. Y este es el flujo de campo magnético que atraviesa cada una de estas espiras. Ese flujo de campo magnético será igual al campo magnético que me lo genera la bobina 1 por el área. Vamos a suponer que el área es la misma para las dos, para la bobina primaria y la bobina secundaria. Por otro lado, el campo magnético generado por un solenoide recto, la expresión que la vimos en clase, es igual a en el vacío mu sub 0 N1 partido para L1, la longitud del solenoide, por I sub 1, y esto por A. Aquí puedo simplificar las dos corrientes y me queda la siguiente expresión: mu sub 0 N1 N2 dividido para L1 y por A. Y ya hemos calculado el coeficiente de inducción mutua en este sistema de dos solenoides enrollados uno encima del otro. Aquí hemos dejado en libertad al número de espiras que sea igual o sea distinto, pero el área en principio tendría que ser la misma. En principio tendría que ser la misma. Y si no, tendríamos que coger la más pequeña de las dos para ponerla aquí. Espero que se haya entendido este vídeo y nos vemos en el siguiente.